Ya, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado nuevamente hoy en nuestra tercera sesión del ciclo de talleres sobre gestión del tiempo. Y bueno, el día de hoy nosotros la sesión de hoy pues irá alrededor de la pregunta ¿cómo gestionar el tiempo como docente creativo? Así que vamos a activar el día de hoy la creatividad en todos nosotros. Sin más, le doy a la profesora Loreto para que entonces comience nuestra sesión del día de hoy. Adelante, profesora. Muchas gracias, Juan. Aprovechar de saludarlos a todos. Buenas tardes, veo algunas caras nuevas, si no me equivoco, que quizás no se han sumado a los talleres anteriores, así que muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer también, refrescar algunos pequeños puntitos de los talleres que hemos visto, aunque son temas distintos, pero hay algunos elementos que podemos ir relacionando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que a mí se sienta más cómodo cuando hablemos de algo que ya hemos visto, voy a tratar de refrescar un poquito para que vayamos avanzando en conjunto. Hoy día nos convoca un tema que no es fácil vincularlo con la gestión del tiempo, ¿ya? De hecho, una de las cosas que nos caracterizan siempre como docentes, en su mayoría, es que queremos hacer más cosas, ¿ya? Siempre cuando pasamos algún contenido me encantaría hacerlo de esta manera, o me encantaría trabajar este material educativo con mi estudiante. Y la piedra de tope normalmente tiende a ser justamente el tiempo, ¿ya? No tengo tiempo para poder elaborar ese material. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer es ver la creatividad y el tiempo desde los dos focos o desde los dos actores principales que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo podemos nosotros, ya, a través de la creatividad como docentes, gestionar mejor nuestro tiempo y viceversa, cómo podemos gestionar nuestro tiempo para ser más creativos y eso también va a permitir que nuestros estudiantes también lo sean, ¿ya? Porque en el fondo también tenemos que de una u otra manera permitir que el estudiante realice ciertas acciones que muchas veces se nos olvidan para que sea más creativo, ¿ya? Cuando el estudiante o cuando permitimos que el estudiante sea más creativo, de una u otra manera tenemos más tiempo, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta que esa sensación muy paternalista o maternalista que todavía existe en la educación superior, tenemos que irla cambiando y transformándola, ya que es un proceso, por entregarle al estudiante herramientas para que sea cada vez más autónomo, y eso va de la mano con la confianza, ¿ya? Es decir, confiar en las capacidades que pueden tener nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, todo un proceso, no es como llegar y decir, ya hoy día los lanzo solo, digamos, ¿ya? Sino que es todo un proceso, porque requiere conocer a mi estudiante, requiere conocer a mi curso. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar un poquito hoy día, profundizando, ¿cierto?, estos conceptos que yo les he mencionado. Voy a compartir con ustedes la presentación ya de este tercer taller. Les pido que me avisen cuando se vea proyectado como presentación. Sí, ya, listo. ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces estamos en el taller número 3, ¿cierto? De cómo gestionar el tiempo como docente creativo, ¿ya? La semana pasada o el taller anterior, lo primero que hicimos fue conversar un poquito acerca de que la gestión del tiempo, ¿ya? Y lo queremos volver a repetir hoy día, no tiene que ver sobre tiempo, es sobre comportamiento, ¿ya? Porque ahí hacíamos la reflexión acerca de, yo no voy a conseguir más tiempo del que tengo ni más horas en el día, ¿ya? Sino que en el fondo lo que tengo que hacer es cambiar ciertas conductas, ciertas formas en las que yo me comporto en el día, hago cosas o dejo de hacerlas en función de ese tiempo que ya es una variable que ya no puedo mover, en el fondo que ya es así, que ya está establecida. Por lo tanto, hay que entender eso, en el fondo, no voy a tener más tiempo del que tengo, mis horas en el día no van a ser más, sino que lo que tengo que hacer es empezar a cambiar la forma en la que yo me comporto y en el fondo mis acciones en el día para poder gestionar mejor mi tiempo, ¿ya? Hicimos en primer lugar un cuestionario, llenamos un cuestionario de administración del tiempo, que es un cuestionario bien simple y en el fondo me iba indicando, lo está haciendo bien, puede mejorar, excelente o definitivamente hay cosas que mejorar con respecto al tiempo.
Nos centramos luego en la matriz del tiempo, de la gestión del tiempo de Eisenhower, en donde nos permite, ¿cierto?, en cuatro cuadros ir moviendo entre lo urgente y lo importante, ¿ya? Y dijimos que era muy dinámica y que se iban cambiando constantemente. Esta es una matriz que podemos ocupar a diario, ¿ya? Hablamos un poco acerca de las metas a largo, mediano y corto plazo, y luego yo les dejé una guía de ejercicios de cinco láminas, ¿ya? Con, con algunos ejercicios de administración del tiempo y de reflexión también, y un test que los invité a realizar al menos 3 veces en el semestre, hoy día, a lo mejor en octubre y en diciembre, para ver cómo iba variando de acuerdo a lo que hemos ido incorporando en este semestre. Catherine me pidió poder enviar ese material, ya se lo voy a enviar por correo, si alguien más lo necesita, quiere este set, que son cinco hojitas, me escribe en el chat, perdón, su correo, yo se lo puedo enviar sin ningún problema, aunque no haya estado en el taller anterior. ¿Bien? Entonces, hoy día lo que yo quiero es que reflexionemos, ya que terminemos este taller reflexionando acerca de cuál es el lugar que yo como docente ocupo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo reflexiono acerca del lugar que yo ocupo como docente, y ahí los voy a invitar en el fondo a decir, entrego todo lo hago yo, cedo más bien a mi estudiante, mi objetivo es la nota, mi objetivo es que aprendan, mi objetivo es que sean buenas personas. O sea, en el fondo, quiero invitarlos a reflexionar cuál es el lugar que ustedes están ocupando hoy día en este proceso para, en el fondo, priorizar aquello que sí es importante, ¿ya? En el día a día, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagamos, esa es la lógica que quiero que hagamos hoy día en el taller. ¿Bien? Y los contenidos, vamos a hablar en primer lugar de cuál es nuestra prioridad, ya cuál es el objetivo como profesor, vamos a recordar, ¿cierto? Este binomio que es de enseñanza-aprendizaje y facilitar el aprendizaje. Vamos a centrarnos en más tiempo igual más creatividad, y luego vamos a dar en el fondo 6 elementos que podemos reflexionar acerca de cómo gestionar nuestro tiempo como docente creativo, en la preparación de nuestras clases y la creación de material, al dar nuestras clases, dice ahí profesores tóxicos, en el fondo con quién nos vinculamos, ¿ya? La corrección de pruebas, es decir, cómo vivimos el proceso de evaluación, que es un proceso súper delicado, ¿ya? Y que consume muchísimo tiempo. Luego, un poco una reflexión con respecto a las reuniones, ¿ya? Que también es un punto que no lo tenía considerado hasta la semana pasada, ¿ya? Porque la semana pasada salió el tema de las reuniones en la gestión del tiempo, no sé si se acuerdan los que estuvieron. Muchos mencionaban, ya, yo tengo súper organizado, pero resulta que me llaman a una reunión a último minuto que me tiene 2 horas, entonces se me desorganiza nuevamente esta matriz que yo tenía organizada. Entonces vamos a hacer ahí un guiño a las reuniones que no dependen de nosotros, pero sabemos que estas cápsulas quedan grabadas y obviamente este conocimiento que se comparte. Y algunas otras tareas administrativas. Ya ahí tengo algunos otros correos que anotaron en el chat, así que yo después les mando el set de material que trabajamos la semana pasada. Y hoy día yo también voy a compartir una serie de material. Ya les voy a compartir un link a una carpeta, porque es mucho, en donde aparece una serie de justamente material educativo acerca de cada uno de los temas que vamos a ver. Animaciones e infografías, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que hoy día veamos, que es harto, lo van a poder ampliar ya con este material que va a quedar a libre disposición de cada uno de ustedes. Entonces, veamos y reflexionemos un poco acerca de cuál es tu prioridad como docente, ¿ya? Y aquí hay 3 frases que son bien importantes, porque en el fondo todos los que nacemos como profesores, ya parto hablando de un tema de vocación, porque en el fondo cada uno de nosotros tiene su carrera, tiene su formación, ¿ya? Disciplinar, pero estamos en el aula, ¿ya? Consideramos o sentimos que de una u otra manera nuestro lugar se encuentra vinculado al aula, porque a lo mejor podríamos
de una u otra manera hacer a lo mejor alguna otra actividad. Por lo tanto, en cierto modo, nuestra felicidad, o si no lo queremos ver de manera tan general, nuestra autoestima profesional o nuestra manera de sentirnos más cómodos, tiene en algo que ver con nuestra intervención, participación e interacción en el proceso educativo. Y ahí yo creo que esta frase es un poco más compleja y lo voy a decir de manera más simple. Pucha que nos sentimos bien cuando una clase nos resulta como nosotros queríamos, ¿ya? Como nosotros lo teníamos pensado en nuestra cabeza, cuando preparamos el material o cuando la planificamos, ¿ya? Es decir, de una u otra manera, el bienestar emocional del docente tiene que ver con lo que pasa dentro de la sala, ¿ya? Con lo que pasa con el estudiante. Eh, y la tercera frase dice, y si en algún momento hay que hacer frente a algo que sentimos que está alejado de ello, es entonces cuando aparece la percepción de que estamos perdiendo el tiempo o nos lo están quitando. ¿Ya? Es decir, lo que hemos hablado en los talleres anteriores. Debería estar preparando mis clases en vez de estar en alguna reunión, por ejemplo. O debería estar haciendo un material bueno, un experimento, un laboratorio, etcétera, a lo mejor bueno para mis estudiantes, en vez de estar preocupado de a lo mejor algo más administrativo o que no tiene relación con el aula. El docente en general le preocupa lo que pasa en el aula, esa es su mayor preocupación. ¿Ya? Lo que pasa en conjunto con su estudiante, en la interacción con su estudiante, ¿ya? Y cuando nos sacan de ese foco, entonces sentimos que estamos perdiendo el tiempo o que nos están quitando el tiempo, ¿bien? Entonces yo quiero ahora que conversemos un poco, los invito a abrir su micrófono, a que reflexionen un poco y que se sitúen ustedes, que tengan esta imagen, que se sitúen dentro de la sala de clase en cualquier curso, en cualquier clase, y que en el fondo me puedan compartir, cuando están ustedes en su rol de profe, ¿a qué le dan importancia? ¿Cuál es la prioridad? Cuando usted entra a la sala de clase y empieza su clase, ¿a qué le da prioridad? ¿A que resulte todo bien lo que tenía planificado? ¿A que el estudiante finalmente entienda? ¿A que esté tranquilo para que usted pueda explicar bien? ¿A qué le dan prioridad? Quiero invitarlos a hacer este ejercicio y que conversemos un poquito, a ver qué elementos podemos ir rescatando. Dejo el micrófono abierto. Ya, en mi caso, Loreto, habla Min por acá. Yo le doy Sí, bastante importancia a la interacción con el estudiante, o sea, que exista una comunicación de todo tipo, de tal manera que uno sienta que hay compromiso por aprender y el profesor también se siente bien al transmitir ese conocimiento. perfecto. A la interacción. Y que de una u otra manera nosotros lo hemos relacionado en este mundo virtual estos últimos años también a la interactividad, Sí. ¿cierto? En el fondo, ojalá que prendan la cámara, ojalá que enciendan su micrófono, que si hago en alguna actividad de sondeo participen, que puedan meterse a un pequeño grupo, es decir, también lo hemos relacionado un poquito con la interactividad. Y a mí, si te puedo preguntar para profundizar un poco, ¿cómo te hace sentir a ti como docente cuando logras visualizar que hay esa interacción en tu clase? Bueno, si está el compromiso, se asumen las tareas por parte del estudiante, uno se siente satisfecho porque está cumpliendo el rol. Entonces, las metas que uno tiene son los objetivos clase a clase, pienso yo, y si no se cumplen porque el estudiante, no sé, no se interesa o cambia, digamos, de rumbo en sus acciones de compromiso, de cumplir con la fecha, por ejemplo, de los trabajos, claro, uno se siente un poco frustrado. Sí, sí, de todas maneras, claro. Ahí en el fondo lo relacionaste con satisfacción, pero esa satisfacción es cuando esa interacción de una u otra manera tiene una retribución que es en el fondo la responsabilidad. Es decir, mis estudiantes interactuaron, hubo un ambiente grato, interactuaron conmigo, entre ellos, ¿cierto? Docente, estudiante, 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 pero a la vez, se cumplió el objetivo o el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Lo relacionas igualmente con el contenido, ¿ya? Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo acerca de estas preguntas? Yo, Loreto,
Freddy, gracias. Sí, yo comparto en gran parte lo que ha señalado el colega Amin. A mí lo que más me interesa, sobre todo, por supuesto, en este prototipo de clase vía telemática, es el diálogo con mis alumnos. Porque es bastante frustrante ver a lo mejor, yo tengo un curso en primer año que teníamos 69 estudiantes el semestre pasado. Ahora nos dividimos en otra asignatura que continúa en el nivel 102 con un colega y tenemos 34 y 31 estudiantes respectivamente. Pero es bastante frustrante ver a los 31 que me corresponden a mí en un grupo 2, que están todos conectados. Uy, a la pinta al principio, uno contento, están todos. Pero sobre todo cuando yo tengo clase a las 8 de la mañana, que son bastantes en diferentes asignaturas, y me doy cuenta que están, pero no están, pues. ¿Ah? O sea, se conectaron los pillines y se fueron a tomar desayuno o continuaron durmiendo. ¿Y cómo se da cuenta de aquello? Cuando yo dialogo con ellos, les hago preguntas, hago los repasos de la clase anterior y ahí me voy dando cuenta para bien o para mal si están o no están. Si tengo respuesta, bueno, si no tengo respuesta, hago una pregunta para todos y no responden, bueno, ahí yo me desquito y me voy preguntando individualmente. Entonces ahí me voy dando cuenta quién realmente está presente y quién no está presente. Y es bastante molesto estar entregándole advertencias ya a estudiantes de nivel universitario de que contesten, que participen, porque si no nos veríamos en la obligación de presionarlo y esas clases hechas a presión, por obligación, creo que no son buenas. Presionarlo en el sentido de que enciendan sus cámaras. ¿Ah? Porque si uno hace su labor y está temprano, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, estoy puntualmente antes de la clase señalada, hacia las 8, yo estoy un cuarto para las 8, 10 para las 8 ya conectado, y después darse cuenta de que los estudiantes están pero no están, es bastante frustrante. Por el contrario, si uno está en la gran mayoría y uno hace preguntas, contesta, y la clase no es un monólogo, que es lo que yo siempre espero, que sea cierto un diálogo en que haya respuestas de uno y otro sentido, aclaremos, y sea más como una conversación, eso me llena de satisfacción. Es cuanto quería aportar, Loreto. Súper bien, bien, Freddy, porque claro, en el fondo hay mucha bibliografía, hay muchos estudios ahora que han salido e información que se ha levantado y efectivamente dicen que una de las cosas más difíciles de la virtualidad es justamente generar contacto con nuestros estudiantes, o conexión, como le llaman, ya entre comillas. Esta conexión con el estudiante que antes en la clase presencial tú la lograbas porque hay elementos de la comunicación no verbal que están ahí, ¿te fijas? Entonces tú conectas rápidamente con tu estudiante al mirarlo a la cara, al ver, de repente tú puedes preguntar, ¿se entendió? Y ese silencio, pero sus caras te está diciendo que no se entendió, aunque ninguno te lo haya dicho. Y eso se pierde, por lo tanto, una parte rica de lo que entrega la educación hoy día también se pierde, que es justamente estas instancias de diálogo y de reflexión. Porque el estudiante, lo que tú pasas, Freddy, o lo que cualquiera de nosotros pasa en su clase, hoy día puede meterse a YouTube y encontrar 1000 formas de eso mismo que tú pasas, pero explicado de 1000 maneras distintas. ¿Ya? El contenido está hoy día. Hay una torta tan grande de información, pero es justamente en eso que tú te detienes, Freddy, y que tiene relación, mucha relación con lo que dijo Amin al principio. O sea, habló de interacción, es decir, de habilidades relacionales, de cómo nos conectamos con la otra parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo tuyo va por la misma línea. ¿Te fijas? En el fondo, cómo conecto con ellos para saber que se va entendiendo, que están ahí, no solo con su conexión, digamos, de usuario, sino que están en mi clase. ¿Ya? Y ese es un punto fundamental. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, ¿se Sí, escucha? no sé quién me está hablando. Luis Ureta por acá. Lo que pasa es Luis. que por la conexión prefiero dejar la cámara apagada para que Ningún el poco problema. internet que me llegue sea por lo menos bien usado. Sí. Él está A ver, está, pero no está, claro. En función a la pregunta, dice, ¿a qué le doy más importancia en mi clase? Chuta, en realidad se me vienen una serie de sentimientos encontrados porque
Soy del área de morfología, por lo tanto, una de las intencionalidades es el conocimiento base de cómo estamos conformados corporalmente, ¿ya? También entendiendo que la formación universitaria es generar o favorecer en el apoyo, en el desarrollo profesional. Por lo tanto, hay una serie de competencias y valores que van de por medio. Los aspectos de puntualidad, compromiso, compañerismo, sociabilizar y un montón de otros elementos que se van sumando a la larga. Entonces, cada una de las clases a veces una instancia diferente, porque tenemos actividades grupales, tenemos actividades donde tenemos que definir algunos tópicos quizás más de carácter magistral, si lo queremos ver de esa manera. Por lo tanto, dependiendo de la temática, es como uno a veces busca esa prioridad. Sin embargo, siempre yo le digo a los chiquillos, todos los contenidos se aprenden, todos los contenidos están en los libros, existe hoy en día muchos elementos, pero sí tiene que haber un compromiso hacia la profesión. No solamente hacia la nota, sino que en función de que, como soy del área de la salud, considero un saludista más, por lo tanto, la proyección es poder tener los elementos y las herramientas para poder ofrecer un servicio de buena calidad a los usuarios, en este caso a los pacientes, porque son ellos los gestores del cambio en lo que es la salud de Chile, estén donde estén en un consultorio, clínica, mutualidad, lo que sea, pero ellos son los gestores, y ante eso tienen que tener como buena proyección. Yo casi siempre me centro más en eso, sin dejar de lado lo que es la programación, planificación, de lo que uno va buscando. Y también coincido con Freddy que el hecho de someterse a veces a grupos numerosos, créanme que yo le hago clase 86, bueno, le hacía primer semestre, y del 86, si es que alcanzaba a motivar el 20%, era harto, pero siempre quedo como corto tratando de motivar a más gente de lo que vemos, porque hay gente que en realidad no toma, digamos, como podríamos decir, el momento de la actividad que se está desarrollando, no le toma el grado, el peso, a eso me refiero. Entonces, como trabajamos con alumnos de primer año, todavía son un poquito light. Sin embargo, cuando me ha tocado trabajar con alumnos de tercer, cuarto año, ellos ya están derechos, o sea, ya tienen una actividad que ya la tienen más definida. Entonces, mucho más fácil, de verdad que es más fácil. Pero con los jovencitos, cuesta un poquito tratar de engancharlos, porque algunos llegan y dicen, bueno, yo en realidad este año voy a probar con Kine, el otro año, si no me va bien, después me cambio de carrera. Entonces yo en primer año lidio con muchas situaciones de ese tipo, y eso se escapa un poquito. Eso, tratamos de hacer una educación para la vida, definiéndolo en pocas palabras, educación para la vida. Sí. Sí, sabes que me hace mucho sentido, porque uno de los temas muy importantes dentro de la educación superior, que tiene que ver en el fondo cómo nosotros relacionamos cada una de las asignaturas que se imparten en un programa, en un currículum de cualquier carrera, y cómo en el fondo tributan de manera directa al desarrollo de aquellas habilidades personales y profesionales para el mundo laboral. O sea, en el fondo, cómo no perder el foco de que más allá de tener estudiantes en nuestra sala de clase, tenemos futuros colegas. Y ese foco, tal como dice Luis, es más difícil conseguirlo en los primeros años, pero pucha que es importante empezar a trabajarlo justamente desde primer año, ¿ya? Porque cuando tú lo empiezas a trabajar desde el primer año, rompes esquemas, y obviamente cuando llegas a tercero o cuarto año ya hay una dinámica mucho más clara, ya hay elementos que ya han sido incorporados, ¿ya? De manera, con anterioridad en los cursos anteriores. Entonces hay una suerte en las universidades, y hay muchos estudios al respecto, hay una suerte de, llegamos a quinto, entonces ahora pensemos en qué van a hacer cuando estén trabajando, ¿ya? O lleguemos a último año y ahora veamos cómo sacamos este egresado con un perfil lo más completo, ¿cierto? Y que representa la universidad y que además se desenvuelva medianamente bien en el mundo laboral. Y esta es una de las principales preocupaciones, y es súper importante que lo hayas mencionado, porque efectivamente hoy día la tendencia está a generar ciertos elementos, desde primer año incluso, para poder desarrollar estas habilidades que son tremendamente importantes. Hay una agenda de la ONU, que es la Agenda 2030, que ustedes tienen que haber escuchado, que en donde se sostienen 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya?
Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible van desde eliminar la pobreza, pasando por educación de calidad, hasta el cuidado de las aguas marinas, etc. ¿Ya? 17 objetivos que en el fondo son, nosotros los podemos ver a nivel local, pero que requieren de cambios globales. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y una de las respuestas para poder hacer frente a estos objetivos es justamente, o son justamente las instituciones de educación superior. ¿Ya? Es decir, incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible a las universidades para que desde la universidad el estudiante sea capaz no solo de reflexionar sobre esa problemática, sino que también sea capaz de proyectar una solución a esa misma problemática, ¿ya? Pero eso requiere de habilidades, justamente como decía Luis, de habilidades, en el fondo, que desde primer año sean capaces de tener aquellas habilidades que le permitan llegar a ser un profesional que no solamente considere el sueldo, que es una variable muy importante, por supuesto, pero que no solamente considere eso, sino que considere a su trabajo como un aporte a este problema global. ¿Ya? No sé si se va entendiendo, porque va muy de la mano con lo que dice Luis. Es decir, la preocupación se centra en formar a la persona, y no está muy lejos con lo que dijo Amin y con lo que dijo Freddy. O sea, en el fondo tiene que ver con cómo yo me relaciono en la sala de clase con personas. Ninguno me dijo hoy día, de los que opinó, lo más importante para mí es pasar el contenido que está en el programa. ¿Ya? Hoy día me hablaron de que están centrando la educación en el estudiante. ¿Ya? Está el foco en el estudiante. ¿Se fijan? Las tres opiniones tienen que ver exactamente con lo mismo, con el foco en el estudiante, ¿ya? Y tiene que ver un poco con lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Con lo que vamos a reflexionar hoy día nosotros. ¿Nosotros hacemos todo o nosotros facilitamos este proceso en el estudiante? ¿Ya? Y eso también es un paradigma que tenemos nosotros que darle vuelta, en dónde nos estamos situando. ¿Ya? Mi rol es entregarle todo al estudiante, o mi rol está en facilitar este proceso en el estudiante, ¿ya? Para que él desarrolle aquellas habilidades que hemos mencionado, a través de la interacción, a través del diálogo. Ya me dieron dos ejemplos, ¿ya? Entonces, avancemos un poquito en esto, ¿ya? El verdadero objetivo de nosotros como profesor, sea el diálogo, la interacción, o formar para la vida, en el fondo vincularlo con su desarrollo profesional y personal para el mundo laboral, y para que todas estas tareas externas, como dice ahí, no te coman, no te sobrepasen, en el fondo tenemos que poner foco y tenemos que centrarnos en lo que nosotros queremos, ¿ya? O en lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, ¿ya? Y ahí es donde yo digo, ¿lo hacemos todo? ¿Realmente el docente debe hacerlo todo en la sala de clase? ¿O debe poner foco en la prioridad? En este caso, en el estudiante. Y cuando yo pongo foco en el estudiante, no es hacerle todo al estudiante, ¿ya? Sino que en el fondo poner foco en lo que yo estoy haciendo para que el estudiante sea el protagonista. ¿Ya? Cuando yo hago esto, se libera tiempo, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, se libera tiempo. Entonces, acá hay otra pregunta, ¿ya? Que tiene relación con lo mismo para que profundicemos un poquito. ¿Qué problemas voy ya enfrente a la educación? Voy en bajada, así que los invito a que puedan responder alguna de ellas. ¿Qué problemas enfrenta ya la educación hoy, en general? ¿Qué problemas enfrenta hoy la educación superior? Lo bajamos un poquito. Y finalmente, ¿qué habilidades les falta desarrollar a nuestros estudiantes para su futuro profesional y personal? Y ahí está muy relacionado con lo que nos mencionaba, ¿cierto? Luis, ¿cierto? En el fondo con aquellas habilidades para el futuro profesional y personal. ¿Cuál creen ustedes que hoy día es el gran desafío que tiene la educación? ¿Educación superior o pensando ya básicamente en el estudiante? ¿Qué le falta al estudiante universitario hoy día? Bueno, por lo que yo he visto, Loreto, los estudiantes en este periodo de pandemia, no sé, no logro leer un poco hacia dónde van sus intereses. Yo creo que falta
ese contacto tal vez visual, de tener presente a la persona y saber cuáles son sus aspiraciones. Yo, por ejemplo, bueno, yo creo que la mayoría de los colegas lo ha hecho, de políticas de puertas abiertas, de tal manera de que si un estudiante tenía una dificultad, un problema de cualquier tipo, conversábamos a puertas cerradas, qué sé yo, y no íbamos entendiendo, pero con esta situación de COVID y hacerlo por teleestudio o teletrabajo, a mí se me dificulta bastante saber cuáles son los problemas realmente que puede tener el estudiante, cuáles son sus aspiraciones. Me cuesta leerlo, la verdad. Ujú. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Digamos, tomando las preguntas de manera muy general, uno quisiera ver estudiantes más críticos, no simplemente como receptores pasivos de una información. Bien. Y especialmente ahora que abunda tanta información que, digamos, que cualquiera es generador de contenidos. Entonces, entonces el que tenga el contenido más bonito y más decorado es el que tiene más likes y es el que tiene más seguidores. Entonces, yo que doy una clase que es un optativo, que al final no es algo que sea crítico para la formación del perfil profesional, sino que simplemente un campo de conocimiento general que ellos están viendo. Un poco me enfrento a la situación de que no sé si realmente ellos están construyendo esa habilidad o no, y están simplemente allí como escuchando, que incluso en una clase presencial al menos tenían el deber de estar sentados, prestando atención de manera más o menos visible, que tenían que mirarlo a uno a los ojos, que no podían estar conversando entre ellos, en fin, la situación de la presencialidad te obliga a prestar atención, mientras que la virtualidad te da una libertad de no prestar atención, pero lo que ocurre es que finalmente el estudiante termina perdiendo. Y yo no sé si ellos están conscientes completamente de eso, ¿no? Entonces, yo comprendo también, por supuesto, que no todos tienen la posibilidad de encender la cámara. Yo misma la apago a veces en estas reuniones. Entonces, pero, y porque hay muchas circunstancias que pueden ser complicadas para ellos. Entonces, más que un asunto de por ejemplo, encender o apagar la cámara, es que de algún modo ellos se manifiesten, que de algún modo uno los escuche, y que lo que uno escuche de ellos muestre que son personas que están activas a la hora de criticar una información o de analizarla, de que tengan la capacidad de análisis y de emitir una opinión propia, además, que no sean nada más, bueno, porque todos los demás dicen esto, o porque fulanito de tal a quien yo sigo dice esto, sino que ellos son capaces de formarse su propia opinión. Creo que esa es una habilidad que ahora es crítica y que al menos en el campo de lo que es las ciencias básicas está probando ser un problema, porque cosas que uno hubiera creído que están superadas, como por ejemplo el asunto de las vacunas o algo, en mi caso yo soy astrónoma, la Tierra plana, o sea, toparte hoy, después de 2000 años de que entendemos que la Tierra es esférica, con gente que te va a decir que la Tierra es plana, es una locura, ¿no? Entonces, y eso surge en buena medida porque, bueno, porque lo vi en YouTube. Entonces, o sea, entonces creo que esa habilidad de pensamiento crítico y de análisis crítico es ahora más que nunca muy importante. Sí, muchísimas gracias, Catherine. Me parece súper importante tu opinión. De hecho, anoté algunos conceptos que tú mencionaste que no, de hecho justamente tienen relación con lo que vamos a mencionar a continuación. No sé si alguien más quiere responder hoy día a esta pregunta. Hola, buenas. Hola. Sí. Gregory. Sí, Gregory. Bueno, creo que otro de los problemas grandes que tenemos en educación es cómo recibimos también a nuestros alumnos en su primer año, porque vienen de la enseñanza media
Y creo que ahí está el problema, yo creo que ahí empiezan los jóvenes ya a interaccionar poco con los docentes, entonces ellos vienen con una cultura de enseñanza-aprendizaje distinta de la que nosotros queremos implantar, ¿ya? Y entonces creo que un foco de atención en cómo se está dando eso de la educación en la enseñanza media y a lo mejor mirar incluso a la básica también en ese sentido. Eso. Sí, sí, me parece muy interesante, muy interesante, porque en el fondo vamos a tocar un tema que es la creatividad. O sea, en el fondo vamos a pedirle a nuestros estudiantes universitarios que sean creativos y utilizando las palabras, por ejemplo, de Catherine, que construyan, que sean críticos, que tengan análisis y opinión en la universidad, que son habilidades que se trabajan y se deben trabajar harto. Entonces me tomo de lo que dice Gregory, ¿qué hacemos con estudiantes cuando les estamos pidiendo que sean críticos, que construyan su opinión, su aprendizaje, que co-construyan incluso si en los niveles anteriores o previos no se trabajó? ¿Ya? El acto tan simple como de, frente a una lectura, entregar las preguntas. Yo creo que todos lo hacemos. Y el ejercicio debiera ser lo contrario. Deberíamos entregar la lectura y que el estudiante sea capaz de crear sus propias preguntas en base a lo que está leyendo, ¿ya? Es decir, le entregamos hasta las dudas al estudiante, ¿se fijan? Entonces, y ese proceso, y me tomo de lo que dice Gregory, ese proceso rompe justamente la creatividad. Entonces, queremos ser creativos como docentes, queremos ser creativos con nuestros estudiantes, pero nos encontramos con la dificultad del traspaso, tal como lo decía Gregory, perdón, ¿ya? Entonces, es súper interesante, yo creo que vamos en la misma línea, ¿ya? Entonces yo, bueno, les quería mencionar un poco que en el aprendizaje socioconstructivista, que es el modelo, digamos, o teoría del aprendizaje que más se trata de incluir, involucrar, implementar en las distintas universidades, lo que es la educación superior y la educación para adultos, que ese es el foco que hay que tener, ¿cierto? Considerando la globalización, considerando nuestro avance tecnológico, que es súper vertiginoso el avance tecnológico. Nuestros celulares de un semestre a otro están obsoletos y así con un montón de otros elementos. Requiere una capacidad de innovación constante, ¿ya? En el ámbito en el que estemos, requiere una capacidad de innovación constante, ¿ya? Y hay muchos estudios, y aquí yo les voy a plantear solamente un ejemplo de cómo podríamos desarrollar la creatividad. Hay muchos estudios que apuntan a una metodología que se llama Design Thinking, que yo creo que alguno de ustedes lo ha escuchado, que es una metodología que nació en el área del diseño, ¿ya? Y que me permite, dentro de mi sala de clase, hacer justamente hincapié en los mismos elementos que ustedes mencionaron, ¿ya? Es decir, involucrar a través de problemáticas reales, es decir, acercar a la realidad, que sea crítico, que tenga opinión, que analice lo que está ocurriendo, pero que además tenga planteamientos innovadores y búsqueda compartida de soluciones, es decir, que además involucre lo que primero mencionaba, ¿cierto? A mí, Freddy y Luis, ¿cierto? En el fondo, habilidades transversales, diálogo, interacción e interactividad, ¿ya? Y en el fondo tiene que ver con entregar en este espacio de mi clase la confianza en los estudiantes, en sus capacidades creativas y en el desarrollo de habilidades empáticas. Hoy día ahí está la clave de la innovación o de la creatividad dentro de la sala de clase, ¿ya? Hoy día no está en la tecnología es un medio, ¿ya? Pero finalmente está en cómo nosotros vamos a tener justamente lo que decía Luis, mejores personas, o cómo nuestro quehacer, ¿cierto? Nuestra área disciplinar va a favorecer para que él sea una mejor persona y también un mejor profesional, ¿ya? Entonces, ahí entramos nosotros al rol que estamos llevando a cabo como docente, ¿ya? A este binomio de enseñanza-aprendizaje, y que el rol del docente es facilitar el aprendizaje, ¿ya? Solo facilitar el aprendizaje. La enseñanza, como dice ahí en el primer pilar, la enseñanza da lugar al aprendizaje y el aprendizaje da lugar a la enseñanza, ¿ya? Es dinámico, constantemente se está moviendo.
El papel que yo tengo como docente es participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando situaciones óptimas para que se dé esto, ¿ya? Para que este binomio de enseñanza-aprendizaje, que es dinámico, se dé en las mejores condiciones en los estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, no es entregarlo todo, sino que en el fondo es situarnos en el tercer cuadro, ¿ya? Facilitar el aprendizaje, porque mi estudiante va a aprender, para que mi estudiante aprenda sí o sí sin mi ayuda, ¿ya? Es decir, confiar y entregar elementos y habilidades más que el contenido como si fuera así escrito en sangre, en el fondo, ¿ya? No hay nada más satisfactorio que unos estudiantes que recuerden, como dice ahí, que una vez su profesor les ayudó a dar los primeros pasos, ¿ya? Pero que en algún minuto los soltó hacia la creatividad, ¿bien? Entonces, cuando nosotros utilizamos, ¿ya? O tomamos en cuenta estos elementos que hemos mencionado, lo que hacemos es estimular la participación activa y comprometida dentro de la sala de clase, potenciamos el pensamiento crítico y creativo, tal como decía Catherine, ¿ya? Entramos en un proceso de innovación constante porque estamos creando, ¿ya? Estamos utilizando una caja de distintas maneras, ¿cierto? Etcétera. Estamos generando autonomía en el aprendizaje en el estudiante, y además competencias transversales, profesionales y actitudinales que, insisto, van en la línea de lo que ustedes mencionaron al principio: interacción, diálogo y habilidades para la vida, ¿ya? Entonces, los voy a invitar, y aquí me van a tener que ayudar porque yo no sé muy bien cómo compartir. ¿Se ve? Estoy tratando de compartir un video. Sí, Sí, ahí se ve. ¿Sí? Ya. Y si yo lo pongo, ustedes me dicen si se escucha o no. ¿Ya? ¿Sí? No, escucho. Sin audio. No hay ¿No audio. se escucha? No. No hay audio. Puta, yo lo escucho, pero en mi computadora, entonces no sé cómo podría, si alguien sabe, cómo podría, seguramente hay alguna forma de compartir el audio. Ver la parte de altavoz. Sí. Aquí sí no conozco. Dice altavoz auricular y lo tengo activo. ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha algo muy leve, pero algo. No claramente, pero se escucha un sonido. Daría un poco más de volumen. Con la caja. Porque podía ser lo que él quisiera, ¿verdad? Cuando mi sobrino tenía 5 años le compré una bici. Venía en una caja grande envuelta para regalo con un lazo y todo. Y mi sobrino se tiró un buen rato arrancando el papel, ya sabéis cómo son los peques, intentando sacar la bici de la caja. ¿Y con qué se pasó el resto del día jugando? ¿Por qué? ¿Por qué con la caja? Porque podía ser lo que él quisiera, ¿verdad? Un castillo, un fuerte, un cohete, una cocina. ¿Cuándo fue la última vez que visteis un cohete? Cuando teníais 6 años o así. No sé en qué trabajáis vosotros, pero me juego lo que sea que alguien, en algún momento de vuestras vidas, desde que teníais 6 años hasta ahora, en más de una ocasión os ha señalado y ha dicho: tú no eres creativo. Y nosotros, como tontos, nos lo acabamos creyendo. Pero todos hemos sido niños. Todos hemos visto la nave espacial. Todos tenemos una imaginación increíble. Todos hemos sido muy curiosos, pero conforme avanzamos en la vida laboral dejamos de serlo. Pensemos en la trayectoria de la inteligencia artificial. Dicen que en los próximos 10 años les quitará el trabajo a 30 millones de personas en Estados Unidos. Eso es el 10% de la población. ¿Cómo vamos a competir con alguien que piensa 5000 veces más rápido que nosotros? Creatividad, imaginación, intuición e inteligencia emocional. Y curiosidad.
Los robots no van a replicar eso en los próximos 5 o 10 años. Pensad en las decisiones que tomáis en la vida. ¿Qué vestido te compraste la semana pasada? ¿Qué coche compraste el año pasado? ¿A qué restaurante decidiste ir? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿Fue una decisión racional? No. Intuición. Nuestro cerebro, por increíble que parezca, es un 13% consciencia y un 87% subconsciencia. 87%. Habéis oído bien, pero solo usamos el 13% durante el 95% del día. El resto está aquí listo para usarse, pero cuando estamos estresados, no podemos acceder a él. Los niños se ríen mucho, son muy juguetones, tienen una imaginación desbordante. Nosotros no nos reímos lo suficiente. Claro que no tenemos que pasarnos cada minuto del día jugando, pero cuando queremos que se nos ocurra una buena idea, puede ser útil ser juguetón. En el subconsciente tenemos cada comida que hemos probado, cada textura que hemos tocado, cada lugar que hemos visitado, cada persona que hemos besado, incluso las que nos gustaría olvidar y que aparecen en Facebook de vez en cuando. Están todas aquí, todas en el subconsciente, como un estímulo interno que podamos usar y conectar con ideas diferentes. Hay una serie de herramientas muy fáciles de usar, muy sencillitas. Para empezar, piensa en cómo abordarías un desafío. Por ejemplo, cuando Walt Disney inauguró el parque, el 17 de julio de 1955, en lugar de decir, vamos a tener clientes en nuestro parque, dijo, no, no tendremos clientes, solo tendremos invitados. Y esa simple afirmación, esa simple reformulación del desafío, dio origen al mejor servicio al cliente de todo el mundo. Nadie ha conseguido replicarlo, aunque muchos lo han intentado. También dijo, no tendremos empleados, tendremos un elenco. Cada miembro del elenco interpretará un papel y llevará un disfraz en lugar de un uniforme. Ahora, 80 años después, tengo un amigo, Héctor Rodríguez, de Puerto Rico, un tipo fornido y muy alegre. Héctor lleva los barquitos de un lado a otro de la laguna 57 veces al día. Alucinante. Y al final de la jornada, Héctor te llega con una gran sonrisa en la cara y te dice, ¿a que no sabes lo que he hecho hoy por uno de los invitados? Y te cuenta lo que hizo por el invitado en cuestión y solo porque Walt reformuló el desafío para que la gente pensara de forma diferente. En 1940 creó una película llamada Fantasía, que levanten la mano quienes hayan visto Fantasía, ¿vale? Walt quería que rociaran la sala durante la canción Lluvia de Abril, quería que bombearan calor durante la canción Una noche en el monte pelado, cuando salían las llamas del malo. Y el dueño del cine dijo, ni hablar, eso es demasiado caro, es una locura, nunca lo haríamos, es demasiado caro. Pues bien, así es como funciona esta herramienta. Primero hacemos rápidamente una lista de las reglas del desafío. Walt dijo, está oscuro, está sucio, tengo que ir a una hora determinada, sentarme al lado de gente que no me gusta. Paso 2, preguntarnos, ¿y si? Eliges una de esas reglas e intentas romperla. Walt dijo, ¿y si sacara las películas del cine? En 1940, esa sugerencia era totalmente absurda, un disparate. Bueno, pues imaginémonos un mundo donde no lo sea. No podrían ser películas en 2 dimensiones. Entonces tendría que rodar películas en 3 dimensiones. Pero si hago películas en 3 dimensiones, necesitaré actores que interpreten a Cenicienta y al Capitán Jack Sparrow. Y si los actores interpretan a los personajes, las princesas no podrían estar junto a los piratas, porque la gente tiene que sumergirse en la historia de Cenicienta. Por tanto, tendrían que estar en mundos diferentes. Oh, espera, lo llamaré Disneyland. La creatividad no es solo saber pintar o componer música. Todos entramos en el mundo de la enseñanza con una imaginación asombrosa, porque lo hacemos a la edad de 5 o 6 años. Hay cohetes, hay unicornios, hay de todo. Pero a los 18 años ya no hay nada. El mundo de la enseñanza es un desafío. Mantén vivo al unicornio. Mantén viva la nave espacial. Ahí está. Quiero saber si me escuchan ahora, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Súper. Entonces ahí tuvimos un video que nos mostró un poco esta problemática que es la creatividad y cómo a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Esta capacidad de asombro, esta capacidad de poder crear, ¿ya? Se va perdiendo un poco, ¿ya? Y esto también tiene que ver con esto que nos apremia, ¿ya? Justamente con el tema del tiempo. Entonces, en el fondo vayamos leyendo estos elementos. Cuanto más tiempo dispongamos para dedicarnos exclusivamente a nuestro proceso de enseñanza, mejor resultará este proceso, ¿ya? Qué importante entonces empezar a despejar aquellas cosas que pueden interferir en lo que yo estoy haciendo, ¿ya? En el fondo es como primer
primer consejo, ¿ya? ¿Y cómo lo logramos? A través de las herramientas que hemos mencionado en los 2 talleres anteriores, ya donde organizo, donde priorizo y donde efectivamente me estoy centrando día a día en lo que es realmente importante y urgente, ¿ya? Cuanto mejor sean las circunstancias de enseñanza del profesor, más calidad tendrán las clases y mejor aprenderán sus estudiantes, ¿ya? Por lo mismo, estos talleres, no es que mi taller venga a solucionar, digamos, sino que lo que digo yo es la preocupación de la universidad por talleres que puedan incorporar elementos en el docente que permita hacer mejor su clase, ¿ya? Si el docente está más cómodo, definitivamente el estudiante, si el docente está más cómodo, definitivamente el estudiante lo va a estar también, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la creatividad. Cuando el docente tiene menos elementos que interfieren en su quehacer, se puede dedicar a hacer mejor su clase y a darle más tiempo a su prioridad, a generar diálogo, a generar interacción dentro de la sala de clase y en el fondo a desarrollar las habilidades, por ejemplo, que Luis nos mencionaba, ¿ya? Nuestra profesión es esencialmente creativa, ¿ya? La enseñanza y el aprendizaje son procesos creativos, ¿ya? No tenemos que utilizar grandes cosas ni hacer grandes cosas para ser creativos. Y la creatividad tampoco es hacer y crear todo desde cero, es reutilizar, es volver a utilizar lo que ya hemos hecho en otro contexto, adecuar, reformular, etcétera, ¿ya? La creatividad no se puede enseñar, ¿ya? Porque todos nacemos creativos, sin embargo, se puede fomentar, desarrollar y entregar las herramientas para que se mantenga siempre de manera activa, ¿ya? Si has conocido, aquí hay una frase, alguna vez el modo manufacturado de fábrica, en cualquier profesión que hayas practicado, en el fondo van a entender lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Sacar un producto tras otro, ¿ya? De la misma manera, igual, sin preocuparnos del proceso y sin preocuparnos del foco que tiene ese proceso, ¿ya? Cuando ustedes piensan, y esto es lo complicado, cuando ustedes piensan que hay algo que les está quitando el tiempo, eso es lo que está anestesiando la creatividad de ustedes, ¿ya? Y lo que está anestesiando la creatividad del estudiante, ¿ya? Y la rutina mata la creatividad. Por eso que es tan importante que nosotros este cuadrante, ¿ya? Este cuadrante que vimos en la clase anterior, lo podamos hacer todos los días, porque así nos damos cuenta de que nuestro día es dinámico, ¿ya? No necesariamente mi día es igual al otro, mi clase no es igual al otro, y yo creo que a ustedes les pasa, a lo mejor tienen una asignatura con distintos grupos, y esa misma clase les resulta de manera distinta en cada uno de los grupos, ¿ya? Cuando yo pretendo que me resulte de la misma manera, ¿ya? Ahí estoy cayendo en una rutina que necesito porque me da seguridad, ¿ya? Pero que mata mi creatividad, ¿ya? Y por eso me pone tan contenta que ustedes, en el fondo, como docentes, tengan estas prioridades que han mencionado, ¿ya? Es muy importante. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué es la creatividad? ¿Ya? ¿Qué es la creatividad en el docente? ¿Cuándo el docente es creativo? En base a todo lo que hemos mencionado. Y aquí los invito a reflexionar. ¿Cuándo son creativos los docentes? ¿Cuándo hacen qué? Se sienten creativos. En su rol de docente, ¿cuándo se siente usted creativo? Cuando encuentro un método para enseñarle una determinada materia que me mantiene inmediatamente atraídos a mis estudiantes, interesados. Ese quiere decir que yo di en el clavo con ese mecanismo para llegar a mis estudiantes. Tal vez se me olvidó algo recién, yo también les enseño a mis estudiantes a dudar de lo que yo digo. ¿Les gustó mi clase, les digo yo? ¿La encontraron interesante? ¿Entendieron todo? Bueno, fíjense que yo lo que les he dicho no es cierto. Así que por favor, tarea para la próxima clase, averigüen si yo lo que les he dicho tiene razón o no. Ustedes tienen que aprender a dudar incluso de lo que yo les estoy diciendo. Ustedes tienen que ir siempre en permanente búsqueda de la verdad. Y de esa manera ellos se incentivan en el sentido de la búsqueda
el comprobar y el reafirmar lo que están estudiando también a través de ese método. Sí, de todas Estoy maneras, claro, ahí en el fondo haces un quiebre importante, porque Claro. entregas el conocimiento, pero luego le dices, bueno, ¿qué va a hacer usted con ese conocimiento? Y ahí inmediatamente relevas el rol del estudiante. Claro. Bien, ¿quién más quiere compartir cuándo es creativo? ¿Cuándo se sienten creativos? ¿Sienten que están siendo, que tienen la posibilidad de ser creativos? Muy difícil la pregunta. ¿O no se sienten hace mucho tiempo creativos? Bueno, Bueno, en en mi mi caso, caso, a ver, adelante. perdón, no, perdón, no, adelante, coincidimos. Ok. Digamos, el disponer ahora de una cantidad de herramientas de simulaciones, por ejemplo, online, ayuda o facilita explicar algunos conceptos, sobre todo cuando involucran cuestiones, por ejemplo, geométricas, que pueden o no ser complicadas. Lo digo, por ejemplo, cuando yo explico la esfera celeste, en sistemas de coordenadas angulares, y eso no es habitual para todo el mundo. Entonces, y sobre todo si uno está enseñando a carreras que no son, digamos, por ejemplo, quizás no son tan matemáticas como ingeniería o geología o ciencias básicas. Entonces, en ese aspecto, pues, yo siento que puedo ser creativa en la clase al encontrar algunas de estas simulaciones que les permiten incluso a los estudiantes como jugar ellos a, bueno, voy a hacer las cosas de esta manera, porque son cosas que les permiten a ellos La demostración de lo jugar práctico. con la maquinita, ¿no? O sea, darle la vuelta a las perillas. Mi ejemplo es muy analógico en este mundo digital, pero bueno. Pero que ellos tengan algún control, y trato en la medida de lo posible, mi materia se presta, el curso que yo doy se presta para eso, de plantear preguntas que no son académicas. Puedo darme ese lujo, no todas las materias pueden darse ese lujo. Yo trato de plantearles preguntas relacionadas al tema de la astronomía, pero que al mismo tiempo tienen mucha conexión con una experiencia de vida diaria o una noticia que leen o cómo es el calendario, en fin. Entonces, en ese aspecto trato de que la materia sea atractiva, porque puedo hacerlo, porque puedo darme el lujo. Si yo estuviera dando una materia de astronomía a un estudiante de física pura, obviamente tengo que cambiar mi estrategia, porque allí sí es importante que el estudiante reciba un conocimiento y sepa, no sé, resolver una ecuación, etc. Pero pues en el caso particular que tengo del curso, el tener estas herramientas facilita, y antes era más complejo hacer un dibujo en el pizarrón e imaginen, no sé si hemos perdido o no en ese aspecto, porque en esas circunstancias uno antes tenía que decirles a ellos, imaginen que estamos haciendo así o imaginen que estamos viendo de este lado, en fin, mientras que la simulación lo muestras, no tienen que imaginárselo, pero al mismo tiempo eso, o sea, te facilita, pero puede ser que también les estemos quitando la creatividad a ellos, no sé. Claro, porque está dado, pero es un recurso, ojo, que es un recurso, no lo es todo. ¿Alguien más iba a mencionar algo? Gracias, Catherine. Sí, yo quería hacer mención a lo siguiente. ¿Cuándo me siento creativo? Era la pregunta, ¿no? Sí, Ya, hay varias estrategias que a veces uno utiliza para llegar al cumplimiento de un determinado objetivo. Y uno inventa una actividad, inventa un taller, tal vez dejarle también cederle. Ser creativo también es ceder, para mí, que cree el estudiante. O sea, nos ponemos más o menos en ese rol. Es como delegar un sí, poco. Si yo creo algo, sí. el estudiante también puede crear. Entonces, por ahí más o menos el juego, sin llegar a precisar en algún ejemplo en particular. Sí, perfecto, se entiende súper bien, y tiene que ver con este otro concepto que está muy relacionado hoy día justamente con la creatividad, que se llama inteligencia colectiva, ¿ya?
Y en el fondo se ven incluso en aplicaciones libres, que cada persona puede aportar, digamos, a mejorar la aplicación, ¿ya? Hoy día se utiliza mucho esto, por ejemplo, tú vas a un lugar y luego cuando tienes dentro de la aplicación de tu teléfono, la parte para señalizar la ubicación, ¿ya? Te aparece después, usted visitó, no sé si le ha pasado, usted visitó en las últimas horas, visitó, no sé, un mall o un lugar determinado, y te aparecen comentarios acerca de eso, ¿ya? Y en el fondo lo que quiere decir es que la opinión, y lo dejan libre, la opinión que nosotros vamos a formar de este lugar lo vamos a hacer de manera colectiva, ¿ya? Y cuando llevamos eso a la sala de clase nos damos cuenta que la creatividad se co-construye, ¿ya? Con ayuda del docente, tal como decía Min, es decir, ser creativo también es bueno, es darme cuenta que el estudiante puede crear, ¿ya? Y delego a él. Y mi función va a ser otra, y no dejo de ser creativo porque solo él va a estar creando, porque mi función va a ser constantemente de facilitador, por lo tanto ahí va a estar mi foco, ¿ya? Como docente creativo. Pero estoy intencionando, ¿cierto? Que fue lo primero que hablábamos, estoy intencionando la acción en el estudiante. Y para que co-construya con sus estudiantes, ¿ya? Porque hoy día no los voy a hacer trabajar en grupo, yo he escuchado mucho esto, no los voy a hacer trabajar en grupo porque después terminan peleando, o hay distintas opiniones, entonces le tenemos miedo a que hayan distintas opiniones, ya les va a costar un montón ponerse de acuerdo. Y resulta que tomando justamente lo que decía Luis hace un rato atrás, en el trabajo vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿ya? En la pega que hagamos, en lo que nos desenvolvamos, vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿ya? Y vamos a tener que ser creativos de manera colectiva, ¿ya? Es decir, utilizando nuestra inteligencia colectiva, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay que avivar, como dice ahí, la creatividad, y para ello necesitamos hacer frente a un montón de factores, ¿ya? Que nos quitan tiempo para desarrollarla y mantenerla con vida. Por un lado está lo que vamos a hacer nosotros como docentes dentro de este proceso, y por otro lado está lo que puede hacer el estudiante, ¿ya? Dentro de lo que podemos hacer nosotros como docentes está, en primer lugar, la preparación de nuestras clases, ¿ya? Y la creación de material. El primer consejo que nos dice toda la bibliografía consultada es, en el fondo, que la queja no puede traer nada bueno, ¿ya? Y yo sé que es súper fácil decirlo, pero en el fondo habla de una actitud positiva y de poder, primer taller, y de poder separar lo que es una preocupación, ¿ya? De lo que realmente me puedo yo ocupar, ¿ya? El segundo lugar, en el segundo punto, dice, te estás autoconvenciendo de que no tienes tiempo, ¿ya? Y eso es un gran obstáculo si quieres empezar a gestionarlo correctamente. Si yo parto diciendo, no, es que da lo mismo lo que yo haga, pero no tengo tiempo, es una negativa que en el fondo no me permite avanzar en mi propia gestión del tiempo, ¿ya? Tercero, deberíamos disfrutar las clases, ¿ya? Disfrutar también el preparar nuestras clases. Cuando no preparamos nuestras clases de manera como saludable, o lo estamos pasando bien al momento de prepararlas y llevar material a ellas, entonces hay algo que tenemos que poner alerta, ¿ya? Y en el fondo ahí decir, yo a este binomio de enseñanza-aprendizaje voy a aportar desde lo que mejor pueda hacer, ¿ya? Y no desde lo que me alcance a hacer. Es decir, se fijan que es un cambio de lenguaje, pero que eso crea otra mirada al momento de yo enfrentar mi clase. Esto es lo que alcancé a hacer, y esto nomás es lo que alcancé a hacer. Sin embargo, cuando yo llego con lo que alcancé a hacer en 5 minutos, pero llego con otra actitud, mira, esto es lo que hice en 5 minutos. Mira qué creativo soy para 5 minutos que tuve que preparar mi clase. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con cómo yo enfrento la docencia, ¿ya? Y tiene que ver con elementos que son emocionales y psicológicos, y que afectan e influyen en cómo yo me presento frente a la clase, ¿ya? Dice ahí, ¿no hagas acaso creativo estructurar una clase y crear material didáctico para tu estudiante? Cuando yo pienso
tengo una clase con tal curso a tal hora, son así, de esta manera, eso es creativo, yo estoy creando, estoy modelando mi clase, ya en función de mi estudiante, estoy pensando en el contenido y cómo lo voy a acomodar, ya, eso ya es creativo, ¿se fijan? Por eso les digo, no necesitan tener y ir, no sé, a una librería y comprar 1000 materiales para hacer algo, si efectivamente en el programar, planificar tu clase de manera consciente y disfrutando eso, ya estás desarrollando la creatividad. Y lo otro es que a medida que vayas acumulando años, experiencia, también vas a acumular material. Por lo tanto, ese es otro como tip en el fondo. No todo el material hay que construirlo de cero. Tú puedes acondicionarlo. Puedes tener un gran abanico de material que puedes ir acondicionando a la realidad de tus estudiantes, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con impartir nuestras clases, ¿ya? Impartir nuestras clases efectivamente puede provocar un cansancio psicológico. De hecho, así es, ¿ya? Pero si yo disfruto esa clase que preparé, si me centro en mi prioridad, que en este caso es en la interacción, el diálogo y aquellas habilidades que quiero desarrollar, obviamente ese cansancio va a disminuir, ¿ya? Disminuye porque en el fondo estoy poniendo en marcha la creatividad, ¿ya? Es decir, ir acomodando los momentos, no basarme tanto en la estructura, sino que ir acomodando y ser flexible frente a lo que está ocurriendo en la sala, ¿ya? Aún así, obviamente siempre, por eso lo puse, siempre hay días malos, ¿ya? En los que debemos esforzarnos un poco más, eso está claro, ¿ya? Pero el establecer rutinas en el aula, ¿ya? Ayuda muchísimo, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con rutinas en el aula? No quiero decir con que sean inflexibles, quiero decir con que hay elementos que ustedes tienen que establecer que le hacen tener una mejor clase. Como por ejemplo, lo mismo que mencionaba Catherine acerca de las preguntas. Decía, mi asignatura permite que yo haga otro tipo de preguntas, pero cualquier asignatura permite que yo haga un momento de una break, por ejemplo, una actividad de rompehielo, cualquiera, ¿ya? Cualquier asignatura puede permitir que al inicio de la clase para poner una canción mientras mis estudiantes se están conectando o mientras mis estudiantes están llegando a la sala de clase. Cualquier asignatura permite que yo no termine esa clase sin preguntarle a mis estudiantes cómo están, ¿ya? O si entendieron, o qué podemos mejorar, es decir, atrevernos a recibir la retroalimentación del estudiante. A eso me refiero con rutinas dentro de la sala. Asegurarme que mi rol y mi prioridad se está llevando a cabo en esa clase. Chicos, hoy día sienten que dialogamos, por ejemplo, tomando el ejemplo de Freddy, ¿cómo podemos mejorar? Es decir, dar, y ese espacio lo permite cualquier clase, siempre y cuando yo lo establezco como una rutina. Por lo tanto, el estudiante va a entender que los 5 minutos finales de la clase son para relajarnos, para hablar cómo podemos mejorar. Se fijan, y eso es un proceso. La primera clase no lo van a entender, la segunda tampoco, la tercera no van a opinar, pero más adelante van a decir, ya, tenemos el espacio en nuestra sala de clase para hacerlo, tenemos el espacio. Tengo el espacio para decir cómo me siento, tengo el espacio para relajarme un rato porque el profe hace un icebreaker, ¿ya? O hace una actividad rompehielo. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo hablo de rutinas, no es una rutina inflexible, hablo de establecer ciertos elementos que me aseguran que estoy cumpliendo con mi rol, con mi prioridad, que fue la pregunta de inicio, ¿ya? Y tal como dice ahí, esta es una de las razones porque los niveles iniciales suponen para muchos profesores, y también lo nombraron ustedes, un gran esfuerzo psicológico, ¿ya? Porque no se han establecido aquellas rutinas que permiten que fluya mi clase. No estamos hablando de que aprenda o no aprenda, estamos hablando de que fluya mi clase para el estudiante, ¿ya? Fíjense, lo que mencionaron, alguien lo mencionó por ahí, si no me equivoco fue justamente Luis, ¿ya? Que dijo, los primeros años son más difíciles, es efectivo, ¿ya? Lo otro tiene que ver con quién yo me relaciono, ¿ya? Y la bibliografía asegura y lo menciona como el profesor tóxico, ¿ya? Por lo tanto, no sirve, primero, no sirve de nada quejarse que no tienes tiempo, pero peor aún es intentar convencer a los demás de ello, ¿ya? Hay muchos y los otros, obviamente,
son los que te intentan convencer a ti mismo, en el fondo. Y ahí tenemos que buscar redes de apoyo. Esto es lo que dice la bibliografía, ¿ya? Es decir, pasar tiempo con aquellos docentes que inspiren. Y para ello es súper importante tener jornadas, y esto es una invitación, aprovechando que está Juan, jornadas de reflexión en las universidades donde los docentes conversen temáticas y conversen ya y tengan espacios de reflexión, porque lo que está pasando en mi asignatura puede estar pasando en otra, y me van a inspirar porque a lo mejor solucionaron eso que para mí es terrible de una manera súper sencilla. Van a estar compartiendo su creatividad, es decir, co-construyendo, ¿ya? Y como dice ahí los profesores tóxicos, aquel que dice, esto es problema de tiempo, no es mi problema, ¿ya? En el fondo, su creatividad se acaba, como dice ahí, secando, y que lo que es peor también la del estudiante, ¿ya? Lo cuarto que podemos hacer es, efectivamente, cuando estamos hablando de la corrección de tareas o pruebas, ¿ya? O exámenes, ¿ya? Efectivamente puede resultar agotador. Por lo tanto, de una u otra manera se puede incluir dentro del aula con algunos procedimientos evaluativos, ¿ya? El problema no está en la cantidad, sino en cómo se planifica la evaluación, ¿sí? Y eso es un elemento que tenemos que considerar. La evaluación también se planifica, ya desde el instrumento hasta la entrega de resultados, pasando por la puesta en marcha, es decir, por la aplicación, por la entrega de resultados, por la retroalimentación, por el análisis de los resultados que yo haga, ¿ya? Y ahí incorporar elementos como la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, ¿ya? Es decir, que sean elementos variados, complementarios, que exista lo que se llama hoy día, a partir del 2018, en un consenso que se hizo en Ottawa acerca de las buenas prácticas en educación, lo que se llama el sistema de evaluación. Yo tengo mi evaluación única, mi prueba, ¿ya? Y tengo el sistema de evaluación de mi curso. Y ojalá sea complementario, sea variado e incluya lo que más se pueda al estudiante, ¿ya? Retroalimentación, que es muy importante, y además la evaluación formativa, ¿ya? Hay asignaturas que por su carácter más práctico permiten jugar un poco más, pero podemos hacer esto, ¿ya? Podemos incluir en la revisión al estudiante si lo planificamos como parte del proceso de evaluación y parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No decirle a él, hoy día no vamos a hacer clase, revíseme la prueba, no, sino que planificarlo como retroalimentación y como entrega de información y análisis de los resultados que está ocurriendo. Les aseguro que la información que yo entrego a mi estudiante de esta manera es más valiosa que cuando le digo solamente la nota, ¿ya? Tengo y aporta mucho más al proceso de enseñanza-aprendizaje y disminuye las horas de trabajo de ustedes, ¿ya? Y lo otro que habíamos conversado también en las reuniones, ¿se alargan demasiado? Sí. ¿Es necesario tratar tantos aspectos en una sola reunión? También, ¿ya? ¿Es necesario convocar una reunión para hablar solo de eso y dedicar tanto tiempo a ello? ¿Ya? No existen más alternativas para tratar asuntos no tan importantes en grupos sin estas reuniones. Todas estas preguntas son las que nosotros nos hacemos cuando estamos en una reunión que sentimos que quita nuestro tiempo, mata nuestra rutina y nos quita creatividad, ¿ya? Por lo tanto, este es un consejo en el fondo, cuando ustedes también a lo mejor, ustedes tienen que planificar sus reuniones. Planificar la reunión en función del contenido y no del tiempo, ¿ya? Vamos a hacer una reunión de 1 hora. Ese es el principal error, ¿ya? Porque a lo mejor para tratar ese tema, no es necesario 1 hora. Tengo que hacerlo en función del contenido, de lo que quiero trabajar, ¿ya? Y para eso pensar en las otras 3 preguntas anteriores, ¿ya? ¿Existen otras alternativas que no sea una reunión? ¿Ya? ¿Es necesario convocar a una reunión solo para eso? ¿Ya? ¿Es necesario tratar tantos aspectos en una reunión? ¿Ya? Entonces son elementos que tengo que considerar al momento de planificar una reunión. Y lo otro es intentar limitarlas o flexibilizarlas, es decir, estructurar adecuadamente el contenido, debiera ser la prioridad en una reunión, ¿ya? Y lo otro, ya que tiene que ver con otras tareas administrativas y burocráticas que también me quitan tiempo y por lo tanto me quitan creatividad, que también lo hemos mencionado y que lo quise mencionar nuevamente.
Por ejemplo, como contestar mail, recibir llamadas telefónicas, concertar reuniones con personal externo al centro de estudio, etcétera. Yo la otra vez le decía, no, establecer horarios, ¿ya? Si yo tengo que contestar correos de mis estudiantes, establezco un horario, ¿ya? Porque a lo mejor el estudiante que me escribió a las 10 me preguntó lo mismo que el que me escribió a las 12, a las 3 y a las 4 de la tarde. Y respondí lo mismo en distintos horarios, ¿ya? Cuando yo centro esta labor en un horario específico, que puedo informarlo a mi estudiante para bajarle los niveles de ansiedad, para que él se quede tranquilo, que yo sí le voy a contestar, pero tengo un horario para contestar, ¿ya? Es decir, estoy organizando mi tiempo. No puedo eliminarlas totalmente, pero sí evitar, ya que se coman tu prioridad en el fondo número 1. Les doy un tiempo en el día a ese tipo de actividades, ¿ya? Y estas son mis recomendaciones, ¿ya? Concentra todo el mismo día o en el mismo momento, ¿ya? Las tareas que no necesitan una respuesta inmediata, las dejo para un día siguiente, ¿ya? Porque no es necesario agobiarme con tantas tareas si puedo, ¿ya? Postergarlo, ¿ya? Ese viernes en la mañana me autoobligaba a realizarlas todas de un tirón, ya no quería llevármela el fin de semana menos de la semana siguiente, por lo tanto organizo mi tiempo. Si bien decidí llevarlas al viernes, el viernes cumplo, ¿ya? Dice ahí, bueno, realizar todo el mismo día me resulta menos agotador que dedicar un poquito cada día, ¿ya? Esto es un tema súper personal, ¿ya? Ustedes pueden pensar, sí, no, pero por ejemplo, efectivamente podrían hacerlo y salir de la tarea que estar con eso pendiente, y como decía la semana pasada, no me acuerdo qué profe decía, este pensamiento intrusivo que viene de repente, cuando estoy haciendo otras cosas, chuta, se me olvidó esto, hoy verdad que tengo que trabajar en esto. No lo saco nunca, ¿ya? Porque todos los días trabajo un ratito, no avanzo mucho, pero lo pateo, ¿ya? Entonces, tal como dice ahí, nunca podía llegar a desconectarme de ese pendiente, y lo tenía incluso en mis clases, ¿ya? Por lo tanto me agotaba, ¿ya? El mail se recomienda no abrirlo a primera hora de la mañana, porque cuando tú tienes planificada tu mañana y abres el correo, vas a tener pendientes que te van a impedir hacer tu agenda, ¿ya? Por lo tanto, saca lo urgente y lo importante y luego abre tu correo, ¿ya? Y ahí nos planificamos. Si tú abres tu correo, porque si es urgente, alguien te va a llamar, etcétera, ¿me entienden? Entonces, organizar esto de tal manera que pueda sacar lo que tenía planificado, ¿ya? Voy a mencionar algunas solamente en función del tiempo. Aprender a decir que no, delegar, eso es súper importante. Yo fue una de las cosas que tuve que aprender. Yo antes me llegaba algo, lo hacía inmediatamente. Y resulta que empecé a decir, lo voy a poner en la lista, lo puedo tener para el miércoles, ¿ya? Y en el fondo lo decía con apretón de guata, porque en el fondo tú quieres cumplir y no sabes cómo van a tomar eso, pero no pasa nada, porque en el fondo tú también le estás diciendo a la otra persona con eso, mira, yo tengo una agenda apretada, tengo muchas cosas que hacer, sé que es importante, por lo tanto le voy a dar un lugar en mi agenda. ¿Se entiende? Le estás transmitiendo eso a la persona. Porque hay un mal mensaje. Cuando tú dices a todo que sí, pareciera que no estás haciendo nada porque siempre tienes tiempo para hacer algo más, ¿ya? Por lo tanto, eso también es algo que tenemos que cambiar en nuestra conducta. ¿Se fijan que la gestión del tiempo es conducta, es comportamiento, ¿ya? Por lo tanto, y aquí dice, eres profesor, sí, pero primero eres ser humano que tiene una vida afuera, ¿ya? Y eso hay que respetarlo, por sobre todas las cosas, ¿ya? Y en el fondo tratar de mover estos ejemplos. Esto les va a quedar a ustedes, podemos planificar, o sea, pueden profundizarlo, no me quiero extender mucho más, ¿ya? Pero ahí hay otros ejercicios que ustedes pueden llevar, ¿ya? Y si queremos trabajarlo con nuestros estudiantes, podemos trabajar el Design Thinking, incluyendo los elementos que ustedes mencionaban. Dar un espacio para empatizar, para que se conozcan, ¿ya? Para que hablen, para que busquen, para que conversen, luego para definir el problema que quieren tratar, para idear, es decir, y ahí está full la parte creativa, para diseñar, que también es creatividad, y luego para ver si podrían resultarles o no.
Se fijan, lo estoy haciendo muy simple, ya porque en el link que les voy a dejar esto sale mucho más profundizado, pero en el fondo tenemos 5 pasos que podemos incorporar en nuestras clases, ¿ya? Para efectivamente lograr que ellos sean más creativos, liberarnos también de esta concepción antigua de que el profesor universitario es aquel que hace la clase magistral y habla 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 y no para, ¿ya? Y todo lo entrega a él, sino que tengo momentos, ¿ya? Puedo tener momentos. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta. Quiero terminar justo a la hora. ¿Algún comentario? No. Les voy a dejar, estoy buscando aquí para poder mostrarles. Ustedes me dicen, por favor, si se ve la lista, porque les voy a dejar el link. ¿Se ve una carpeta? Ahí se ve, Loreto. Se ve una carpeta que les voy a compartir. Es material, son infografías y algunas animaciones que van desde cómo grabar un video demostrativo, cómo hacer una presentación en PowerPoint, cómo motivar a mis estudiantes, cómo abordar situaciones difíciles, cómo contener y asegurarme el bienestar de mis estudiantes. Habla sobre la docencia inclusiva, lenguaje verbal, no verbal, normas de interacción en línea, cómo hacer un chat académico, cómo hacer una clase interactiva con grupos, es decir, todas aquellas alternativas que me permiten a mí ser más creativo, ¿ya? Bueno, ahí también hay de bienestar docente, cómo utilizar un sondeo, una clase invertida, cómo planificar mi clase online, es decir, todos aquellos elementos que le permitirían a ustedes disminuir su trabajo, ¿ya? Incorporar elementos de creatividad, y en ese elemento de creatividad en donde el actor principal va a ser el estudiante, usted también va a ser más creativo porque está incorporando una nueva estrategia, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir en este minuto, en el chat, les voy a compartir un link. Ustedes necesito que me digan si se ve. Aún no. Aún no. Para acá. ¿Llegó? Perfecto. Si alguien pudiera copiarlo, pegarlo, es decir, acceder a él, porque es una carpeta en donde ustedes es una carpeta compartida, entonces ahí ustedes van a poder acceder a todo el material que yo les mencioné, porque si no, no voy a terminar nunca de enviárselo, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden acceder a todo ese material que está compartido para ustedes, para justamente profundizar aquellos aspectos de creatividad dentro de la sala de clase. No lo Si quieres recibí. también, disculpe, profesor, adelante. No lo recibí, no sé si será la lentitud de mi conexión, pero en chat no he recibido nada. Sí, porque, o sea, tampoco yo lo he recibido acá, pero si quieres, Loreto, lo que podemos hacer es que compártela conmigo y yo entonces la comparto con los profesores, o se las hago llegar a ellos. Ya, voy a intentar ahí. ¿Ya? Ahí sí llegó. Ahí llegó. Ahí sí. Sí, Ahí sí. perfecto, ya. Ahí está. Entonces, en ese link van a ustedes encontrar todo el material que yo les mencioné, ¿ya? Que es súper importante porque cada uno, insisto, cada uno tiene un foco y una prioridad distinta. Por ejemplo, para aquellos que era importante la interacción, cómo utilizo bien el chat de manera creativa, cómo utilizo el sondeo, cómo utilizo los grupos en los pequeños grupos, ya todo en mi foco. Aquellos que le importaba, por ejemplo, el diálogo, cómo afrontar situaciones difíciles, cómo mejorar mi lenguaje verbal y no verbal, incluso a través de la cámara, ¿ya? Las habilidades transversales que mencionaba Luis, es decir, ustedes le ponen foco a dónde está su prioridad y en base a eso desarrollar su creatividad. ¿Bien? Les va a servir un montón este material, estoy segura.
Así que eso, agradecerles por su atención, por su participación en la clase del día de hoy, por este taller, en donde conversamos lo distinto y lo difícil que es ser un docente creativo, pero nos podemos dar cuenta que lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer en conjunto con nuestros estudiantes, ¿ya? Es decir, dentro del aula, cómo enfrentamos el aula para desarrollar nuestra creatividad. Bueno, Loreto, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, extiendo la invitación para el próximo jueves a todos, en donde tendremos nuestra cuarta y última sesión de este ciclo de talleres sobre gestión del tiempo, que también, igual que todas estas sesiones que hemos tenido, va a ser sumamente interesante. De antemano, pues agradecerles en nombre del CMD a todos ustedes y bueno, los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en este mundo del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas Estén bien. gracias muchísimas gracias a todos. Yo estoy tratando de copiar los correos para enviar el material, ¿ya? El material que me solicitaron en este minuto. Gracias, Loreto, y gracias, Juan. Muy, muy gentiles. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por la participación. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Bueno, Loreto, muchísimas gracias nuevamente. ¿Le vas a enviar entonces a los profesores la... Estoy copiando en este minuto, sí, porque 4 profes pidieron el material de la semana pasada, así que lo estoy copiando Ya. para enviar. De todas maneras, igual se los voy a comunicar. Los materiales los subimos a la página web del CMD. O sea que Perfecto. también ahí pueden estar, pueden consultar en caso de cualquier cosa, ¿no? Ya, súper. Ya, ahí los anoté. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, hoy tuvimos baja participación, pero me imagino también algunas cosas que han estado haciéndose en la universidad, pues no le permitió a algunos conectarse, ¿no? Pero bueno, esperemos que Sí, en la próxima los tengamos de vuelta. sí, ya. Ahí les acabo de enviar a tus docentes el material. Vale, perfecto, perfecto. ¿Ya? Listo. Bueno, Loreto, nos encontramos el próximo jueves entonces. Nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo, que estén muy Sí, bien. igualmente, que estés muy bien. Chao. Chao.